Muy buenas compañeros, a continuación les vamos a presentar el tema función de densidad de probabilidad con una variable aleatoria continua. Los integrantes del grupo somos Gómez Cristian, Velasco Paul, Villares Enrique y Rosana Zapata. Listo. La probabilidad. Para entender, la probabilidad es la cual una variable aleatoria x tome algún valor esperado. Esta medida por la probabilidad de que suceda un evento sobre el total de eventos posibles. En tales casos se utiliza el término variable aleatoria para denotar la variable antes mencionada. El valor de esta puede variar de una observación a otra. Por ejemplo, si realizamos un experimento en el cual consiste en lanzar un dado, los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, por lo que la variable aleatoria x puede tomar cualquiera de estos valores del conjunto en su intervalo dado. En ciertos casos, como puede ser la medición de valores, como por ejemplo la medición de ingresos de las personas del Ecuador, la variable aleatoria x puede tomar cualquier número real situado entre 470 y 2500, suponiendo que 470 es el ingreso más bajo y 2500 es el más alto en el Ecuador. En este caso, la variable aleatoria se le conoce como variable aleatoria continua. Al nosotros manejar una variable aleatoria continua, nos interesa la probabilidad de que el valor medido se encuentre dentro del intervalo dado. Por ejemplo, podríamos encontrar cuál es la probabilidad de que una persona del Ecuador tenga unos ingresos de entre 600 y 700 dólares. En general, si una variable aleatoria continua toma valores desde A hasta B, nos podemos fijar en la probabilidad de que el valor medido en X se encuentre entre C y D, tomando en cuenta que C y D deben estar dentro del intervalo AB. En este caso existe la función denominada función de densidad de probabilidad, lo cual está denotada por la siguiente integral definida. La probabilidad de C hasta D es igual a la integral definida desde C hasta D de f de x por la diferencial de x. La probabilidad de que C sea menor o igual a x y x sea menor o igual a D es igual al área denotada en la siguiente gráfica desde C hasta D. Debido a que el evento de que la variable aleatoria x esté en el subintervalo total AB es seguro que ocurra, entonces su probabilidad es de 1. La probabilidad de A menor o igual a X y X menor o igual a B está denotada por la integral definida de A hasta B de f de x por la diferencial de x, lo cual es 1 para que cumpla un requisito de ser la función de densidad de probabilidad. Propiedades. Como primera propiedad, la función de densidad de probabilidad debe ser siempre no negativa, es decir, f de x debe ser mayor o igual a 0 para todos los valores de x. El área bajo la curva. La integral de la función de densidad de probabilidad sobre todo el dominio de la variable aleatoria debe ser igual a 1, por lo que la integral impropia desde el menos infinito hasta el infinito positivo de f de x por la diferencial de x es igual a 1. Tipos de función de densidad de probabilidad. En este video abordaremos tres tipos de función de densidad de probabilidad. La primera, la función de densidad uniforme, la función de densidad normal y la función de densidad de probabilidad exponencial. Como primer punto, la función de densidad de probabilidad uniforme. La función de densidad de probabilidad uniforme sobre el intervalo AB para la variable aleatoria x está dado por f de x es igual a 1 sobre b menos a, si a es menor o igual a x y x es menor o igual a b. Para cualquier valor fuera del intervalo AB, la función es 0 y denotado por la siguiente gráfica, la cual tiene un ancho b menos a y una altura 1 sobre b menos a, por lo que al nosotros sacar el área tenemos que 1 sobre b menos a, lo cual es la altura, por la base que es b menos a, el cual es la fórmula del área del rectángulo. Al hacer esto se nos simplifica esto y nos queda que f de x es igual a 1, por lo que cumple nuestro requisito y esta se denomina una función de densidad de probabilidad. Por lo que la probabilidad
de un intervalo que esté dentro de ellos, el cual sería c o d, está denotado por la integral definida desde c hasta d de f de x por la diferencial de x. En este caso, al resolver la integral, obtenemos que x sobre b menos a evaluado en c y d, lo cual nos da d menos c sobre b menos a. Para entender esto de mejor manera, vamos a realizar un ejercicio práctico, el cual empieza así. Una máquina expendedora de refrescos sirve cantidades de bebida en un rango uniforme entre 11.42 y 12.08 onzas. La variable aleatoria x representa la cantidad de bebida servida. Y tenemos que responder a lo siguiente. El primer literal nos menciona que encontremos la función de densidad de probabilidad f de x para esta distribución uniforme. Y comenzaremos por ello. Paso 1. Primero vamos a encontrar la función de densidad de probabilidad para f de x, por lo cual vamos a seguir la notación antes mencionada. F de x es igual a 1 sobre b menos a si a es menor o igual a x y x es menor o igual a b. Para cualquier valor fuera de este intervalo, la función es igual a 0. En donde nosotros tenemos que b es nuestro límite superior, el cual es 12.08, y a es nuestro límite inferior, el cual es 11.92. Entonces procedemos a calcular f de x evaluando estos datos. F de x es igual a 1 sobre el límite superior menos el límite inferior, lo cual nos da a 12.016, lo cual resolviendo nos da 6.25. Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad es igual a f de x es igual a 6.25 si 11.92 es menor o igual a x y x es menor o igual a 12.08. Y para cualquier valor fuera de este intervalo, la función es 0. Como siguiente punto, nos pide que calculemos la probabilidad de que la máquina sirva entre 11.45 y 12 onzas de bebida. Para calcular ello, necesitamos calcular la probabilidad de que la máquina sirva las onzas de este intervalo dado, el cual es de 11.95 a 12, lo cual, como habíamos entendido antes, está dentro de nuestro subintervalo. Vamos a ayudarnos de una pequeña gráfica ilustrada rápidamente para así nosotros poder entender mejor. Entendemos que 11.42 es el un extremo y 12.08 es el siguiente extremo, por lo que 11.95 y 12 estaría dentro de nuestro subintervalo, por lo cual nosotros podemos calcular sin problemas. La probabilidad de que 11.95 sea menor o igual a x y x sea menor o igual a 12 está denotada por la integral definida desde 11.95 hasta 12, en este caso onzas, de f de x por la diferencial de x. Ya sabemos que nuestra función f de x es igual a 6.25, por lo que solo tenemos que reemplazar e integrar. Resolviendo la integral nos da 6.25x, lo cual evaluamos en 11.95 a 12. Evaluando los límites, obtenemos que la probabilidad de que la máquina sirva entre 11.95 y 12 onzas de bebidas es de 0.3125. Listo. Función de densidad normal. La función de densidad para una variable aleatoria x está dada por kx si está dentro del intervalo de 0 a 2, es decir, que 0 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2. Y para cualquier valor fuera de este intervalo, la función es 0. Donde en este podemos denotar que k es una constante. Ahorita vamos a proceder a encontrar el valor de k. Para ello nosotros nos denotamos de una propiedad, la cual nos da que nuestra función de densidad de probabilidad va a ser igual a 1. Por lo que, evaluando nuestros límites del intervalo, tenemos que la integral definida desde 0 hasta 2 de f de x por la diferencial de x va a ser igual a 1. Entonces sustituimos nuestra función, la cual es k de x, en nuestra integral, obteniendo la integral definida desde 0 hasta 2 de k por x por la diferencial de x. Esto es igual a 1. Resolviendo nuestra integral,
como todos sabemos el procedimiento del cual es para la resolución de una integral, sacamos la constante e integramos, lo cual nos da como k que multiplica a x al cuadrado sobre 2, esto evaluado en 0 y 2. Después de evaluar, obtenemos que nuestra función es 2k, por lo que aplicamos la propiedad antes mencionada, la cual nos da que 2k es igual a 1, por lo que al despejar el 2 que está multiplicando a la k pasa a dividir, lo cual es k igual a 1 medio. Ahora nuestra función de densidad queda definida como f de x es igual a 1 medio de x si 0 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2, y 0 para cualquier valor fuera de nuestro intervalo dado. Vamos a realizar un ejemplo relacionado con esto. Vamos a calcular una probabilidad usando esta función de densidad. Calcularemos la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Primero sustituimos f de x, por lo que tenemos que f de x es igual a 1 medio de x. Y resolvemos la integral definida. Como sabemos del procedimiento, sacamos la constante e integramos la variable. Nos quedaría 1 medio por la integral definida de 1 a 2 de x por la diferencial de x. Resolviendo la integral, obtenemos que esto es igual a 1 medio que multiplica a x al cuadrado sobre 2 evaluado en 1 y 2. Después de resolver esto evaluando, obtenemos que esto es igual a 3 cuartos. Por lo tanto, la probabilidad de que x esté entre 1 y 2 es de 3 cuartos, es decir, de 0.75. Función de densidad de probabilidad exponencial. Bueno, como nosotros sabemos, en fenómenos como los tiempos de espera y los tiempos de falla de equipo, se modelan por común mediante funciones de densidad de probabilidad que decrecen de forma exponencial. Las propiedades importantes que tenemos es de que una función de densidad de probabilidad debe ser mayor o igual a 0 para todo t. La integral de f de t en 0 al infinito es igual a 1, garantizando que es una función de densidad válida. K es una constante positiva llamada un parámetro, cuyo valor depende del experimento en consideración, sea en este caso k igual a 1. Así, f de x igual a e elevado a la x para x mayor o igual a 0 y f de x es igual a 0 para x menor que 0 o para cualquier valor fuera del intervalo dado. En este caso sería los valores negativos. En este caso tenemos f de x es igual a k por e elevado a la menos kx si x es mayor o igual a 0 y para 0 para cualquier valor fuera de nuestro intervalo dado, donde k es una constante positiva llamada parámetro, cuyo valor depende del experimento en consideración. La gráfica de la función de densidad de probabilidad exponencial está denotada de esta manera, por lo que podemos ver que desde el 0 empieza a decrecer y de esta manera tiende al infinito sin tocar el eje de las x. Para ello, ahora vamos a proceder a realizar un ejemplo práctico. Primero, vamos a encontrar la probabilidad de que x esté entre el intervalo 2 y 3, es decir, x sea 2 sea menor o igual a x y x sea menor o igual a 3. Evaluando en nuestra función anterior obtenemos que esta probabilidad es igual a la integral definida desde 2 hasta 3 de Euler elevado a la menos x, por lo que obtenemos como respuesta menos Euler elevado a la x evaluado en 2 y 3. Después de evaluar obtenemos que la probabilidad de que x se encuentre entre 2 y 3 es de 0.086. Como siguiente punto vamos a encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 4, es decir, desde 4 hasta el infinito, por lo que nos vamos a ayudar de una gráfica para entender de mejor manera esto. Imaginemos que aquí es el valor x es igual a 4 y a partir de este punto nuestra función exponencial va a decrecer, pero hasta el infinito, es decir, no va a topar el eje de las x. Para nosotros calcular esta área, lo que nos vamos a ayudar es de una variable, la cual vamos a denotar como t.
Al nosotros poder cortar así, ya podemos resolver la integral impropia, la cual ya no va a estar definida desde 4 hasta el infinito positivo. Ahora nuestra integral va a estar definida desde 4 hasta t, tomando en cuenta que para que esto sea real, nosotros tenemos que aplicar un límite, el cual va a ser el límite cuando t tiende al infinito. ¿Por qué? Porque nuestra función se va hasta el infinito. Y de esta manera nosotros obtenemos que el límite de cuando t tiende al infinito de la integral definida desde 4 hasta t de Euler elevado a la menos x por la diferencial de x. Resolviendo esto, nosotros vamos a obtener, después de resolver la integral y evaluarla en 4 y t, obtenemos el límite cuando t tiende al infinito de menos Euler elevado a la menos t y que suma a Euler elevado a la menos 4. Por lo que vamos a distribuir el límite para nuestros dos valores, por lo que nuestro primer término se nos hará 0. ¿Por qué? Porque Euler está elevado a la menos t. Así que nosotros, para poder resolver esto, vamos a convertir, por así decirlo, la función. Entonces tendríamos Euler elevado a la t. Sabemos que una constante dividido para infinito tiende a 0, por lo que el primer término será 0. Y el segundo término, el límite de una constante es la misma constante, por lo que tendríamos Euler elevado a la menos 4. Esto nos daría un valor de 0.018. Ahora vamos a proceder una aplicación real de cómo sería la función de densidad de probabilidad exponencial. Listo. El tiempo de vida útil de cierto tipo de focos incandescentes en horas obedece a una distribución exponencial cuya función de densidad está dada por f de x es igual a 1 sobre 200 que multiplica a e elevado a la menos x sobre 200 en el intervalo, como ya habíamos mencionado antes, desde 0 hasta el infinito. Nos pide el ejercicio que determinemos la probabilidad de que un foco incandescente aleatoriamente seleccionado dure más de 100 horas, pero menos de 300 horas. Y como siguiente punto, que dure más de 200 horas. Para proceder a la resolución de este ejercicio, vamos a integrar, por lo que nos damos cuenta que nuestra integral está casi completa. Solo nos vamos a ayudar de un pequeño ajuste, el cual es que para resolver nuestra integral exponencial, la diferencial del exponente debe estar completa. En este caso, solo nos faltaría un signo negativo para que esté completa nuestra integral, por lo que vamos a ajustar con ello. Después de realizar todos los cálculos, obtenemos que la probabilidad de que el foco dure más de 100 horas, pero menos de 300 horas, es de 0.38. Como siguiente punto, vamos a evaluar de igual manera que dure más de 200 horas, por lo que nos vamos a ayudar de una pequeña gráfica para entender de esta manera. Supóngase que en este punto x es igual a 200, por lo que nos piden que sea más de 200, es decir, que tienda al infinito. Como ya habíamos mencionado antes, nos vamos a ayudar de un corte para poder hacer definida nuestra integral impropia, la cual lo vamos a denominar t. En este caso, para poder resolver de manera correcta la integral, tenemos que aplicar un límite, el cual lo tenemos acá arriba, que es el límite cuando t tiende al infinito. ¿Por qué? Porque para eso va nuestra función. Por lo que tenemos que, después de resolver la integral, que ya lo habíamos resuelto antes, tenemos el límite cuando t tiende al infinito de e elevado a la menos 1 o a menos 200 sobre 200 para que vean cómo hemos evaluado, menos Euler elevado a la menos t sobre 200. Como antes ya les había explicado, una constante dividido entre infinito es 0
por lo que el resultado es Euler elevado a la menos 1, que es aproximadamente 0.37. A continuación vamos a hablar sobre la media, la varianza y la desviación estándar. Para una variable aleatoria x con una función de densidad de probabilidad, la media, también llamada valor esperado de x, está dada por la siguiente fórmula. La media o valor esperado de x es igual a la integral desde el menos infinito hasta el infinito de x multiplicado por f de x por la diferencial de x. En este caso, si la integral es convergente, puede pensarse en ella como el valor promedio de x a largo plazo. La varianza, que también se puede estar denotada como var de x. Esta está dada por la varianza es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado por la diferencial de x menos la media al cuadrado y por la diferencial de x. En este caso, como siguiente, para calcular la desviación estándar es simplemente obtener la raíz cuadrada de lo que ya hemos calculado antes, lo cual es la varianza. Ahora continuaremos con un ejercicio práctico para que vean cómo aplicar estas fórmulas y así obtener la media y la varianza y la desviación estándar. Primero, tenemos nuestra función en la cual nos dice que x es una variable aleatoria con una función de densidad dada por f de x es igual a 1 sobre 2x si x está entre el intervalo 0 y 2 y la función es 0 para cualquier valor fuera de este rango. Tenemos que encontrar la media y su desviación estándar. La media vamos a calcular usando la fórmula utilizada antes, por lo que ya reemplazando valores tenemos que la integral desde 0 hasta 2 de x por un medio de x, lo cual nos da la integral desde 0 hasta 2 de un medio por x al cuadrado por la diferencial de x. Esto nos va a dar igual a un sexto de x al cubo evaluado en 0 y 2. Después de nosotros evaluar el resultado, obtenemos que 4 tercios es nuestro resultado. Como siguiente punto vamos a calcular la varianza, la cual ya habíamos visto su fórmula en la anterior diapositiva. Por lo que, reemplazando, obtenemos que x al cuadrado por nuestra función que multiplica a la diferencial de x menos nuestra media al cuadrado. Después de resolver esto, obtenemos que nuestra varianza es igual a 2 sobre 9. Y la desviación estándar, que no es más que sacar la raíz cuadrada de la varianza, lo cual nos da un resultado de raíz de 2 sobre 3. Muchas gracias.